Tras la muerte de Sila, César, sobrino de su antiguo rival Cayo Mario, regresó a Roma e ingresó en el Senado. En el 65 y en el 63 a.C. tuvieron lugar las dos conspiraciones de Catilina, descubiertas y frustradas por Cicerón, por las que Catilina presuntamente pretendía acabar con la legalidad constitucional y proclamarse dictador. En el año 60, los tres generales más poderosos de Roma, Cayo Julio César, el favorito de la plebe, Cneo Pompeyo Magno, quien triunfaba en la región de Hispania, y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, firmaron un acuerdo táctico llamado Triunvirato, gobierno de tres personas, para dividirse el gobierno de Roma. Con la ayuda de Craso y Pompeyo, Julio César fue elegido cónsul. César impulsó una ley agraria de repartición de tierras entre los soldados veteranos de Pompeyo. Apoyó a los partidarios de Craso en la expulsión de Cicerón, senador enemigo de Craso y contrario a las reformas sociales y políticas en Roma. También la administración adoptada por Pompeyo en sus logros en Oriente fueron confirmadas por la Asamblea Popular. Julio César deseaba conquistar el área de la Galia, consiguiendo ser nombrado gobernador de la Galia Cisalpina, originando la Guerra de las Galias, lo que tuvo entretenido desde el 58 al 51 a.C. Mientras Craso quería también obtener una victoria militar y pidió ser nombrado gobernador de Oriente para atacar a los partos. En el 53 a.C., en la batalla de Carras, fue muerto, quedando en el poder César y Pompeyo. Pompeyo se quedó en Roma, donde fue atraído al bando conservador senatorial, mientras que César optó por el bando de los populares. Los optimates y los populares decidieron resolver sus diferencias a mamporrazos, las bandas de matones entre los que se encontraban gladiadores y esclavos, dejando diariamente muchos muertos. El Senado eligió como dictador a Pompeyo, que restableció el orden en la ciudad, acabando con las bandas. En el 49 a.C., Pompeyo propuso una ley que para optar al consulado había que estar en la ciudad, siendo aprobada por la asamblea. Esto excluía a César, que se encontraba en las Galias y no tenía tiempo para presentar la candidatura, y César debía abandonar el mando y licenciar a las legiones en la primavera o declararse enemigo de la república. César acampó amenazadoramente en Ravenna con la 13ª legión, su favorita. Pompeyo tomó el mando de las dos legiones en Capua y empezó a reclutar levas ilegalmente. El 7 de enero, el Senado proclamó el estado de emergencia y concedió a Pompeyo poderes excepcionales, trasladando inmediatamente sus tropas a Roma. El 10 de enero, César recibió la noticia de la concesión de los poderes excepcionales a Pompeyo e inmediatamente ordenó que un pequeño contingente de tropas cruzara la frontera hacia el sur y tomara la ciudad más cercana. Al anochecer, junto con la legión 13ª, Gémina, César avanzó hasta el río Rubicón, la frontera natural entre la provincia de la Galia Cisalpina e Italia, y tras un momento de duda, dio a sus legionarios la orden de avanzar. La guerra había comenzado. César inició su marcha hacia Roma y tomó por sorpresa Arimnium, ciudad en la que se encontraba Marco Antonio. Sin perder tiempo, ordenó a Antonio que con 5 cortes atravesara los Apeninos y tomara la ciudad de Arretium, mientras él, con otras 5 cortes, ocupó en forma sucesiva Pisauro, Fano y Ancona. Ante el rápido avance de César, carente de las suficientes fuerzas y temiendo su popularidad entre la plebe y los pueblos itálicos, Pompeyo dio Roma por perdida y ordenó evacuar el Senado, declarando traidores a la República a todos los magistrados que se quedasen en Roma. César aguardó unos días la llegada de otras 4 legiones y caballería de las Galias, e inició la persecución del Senado. El 1 de febrero marchó sobre Auximum, donde derrotó a Accio Varo, que reclutaba soldados para Pompeyo. Pompeyo, con el resto de senadores y su ejército, tras abandonar Roma, se dirigieron a Brindisi con la intención de cruzar el Adriático y adentrarse en Grecia y Oriente, donde Pompeyo contaba con innumerables recursos con los que hacer frente a César. César marchó rápidamente a Brindisi. El 20 de febrero, Pompeyo trasladó la mitad de su ejército a Dirraquio, al otro lado del Adriático, pero la otra mitad siguió bajo el mando de Pompeyo. Quedó atrapada en la ciudad esperando el regreso de la flota. César, tras llegar, ordenó inmediatamente a sus hombres bloquear la salida del puerto a mar abierto con la construcción de un rompeolas. Con el rompeolas todavía sin terminar, la flota pompeyana regresó adentrándose en el puerto, consiguiendo evacuar sus fuerzas.
César, por su parte, concentró 9 de sus legiones y más de 6.000 jinetes en las cercanías de Marsella. La ciudad de Masalia, en plena ruta de paso, era controlada por Lucio Domicio Enobarbo, precónsul de la Galia, que tras haber sido perdonado por César, reclutó un nuevo ejército y por segunda vez cerró las puertas de una ciudad a la llegada de César. César ordenó sitiar la ciudad a sus legados Cayo Trebonio y Décimo Junio Bruto Albino. Inmediatamente, y sin perder tiempo, se dirigió con el resto de tropas a Hispania Interior para reforzar las 3 legiones que había enviado allí anticipadamente. Las 3 legiones enviadas por César a la vanguardia contuvieron a las tropas pompeyanas dentro de Hispania y mantuvieron el control de los principales pasos de los Pirineos. Con la llegada de César y los refuerzos, el ejército cesariano se adentró en Hispania y a mediados de marzo acampó cerca de Ierda, frente a las fuerzas pompeyanas, con el fin de forzar la batalla. El enfrentamiento se libró en el verano del 49, primero en Ierna, la actual Lérida, y luego más al sur. Las tropas cesarianas lograron la victoria total sobre las pompeyanas el 2 de agosto del mismo año. Masalia finalmente se rindió el 25 del mismo mes. Aunque en España César había dado un durísimo golpe al prestigio y poder de Pompeyo, este aún era dueño de la parte oriental del imperio. Contaba con más de 300 naves con las que dominar el mar, su ejército crecía diariamente, tenía 9 legiones con 36.000 hombres, 7.000 jinetes, 3.000 arqueros y 1.200 honderos. Y Metelo Escipión estaba en camino desde Siria con 2 legiones más. Su base de operaciones era Dyrrachium. César reunió 12 legiones en Brindisi, no quiso esperar más y embarcó en los transportes disponibles el máximo de soldados, 7 legiones sin cargamento de trigo, ni esclavos, ni animales. Eran unos 20.000 hombres y 600 jinetes. El resto lo dejó al mando de Marco Antonio, esperando el regreso de los transportes para trasladarlos. Zarpó el 4 de enero del 48 y al día siguiente desembarcó en Palesta, puerto ubicado 150 kilómetros al sur de Dyrrachium. Inmediatamente envió un embajador a Pompeyo con una propuesta de paz y avanzó hacia el norte. Pompeyo no se imaginó que César intentaría una maniobra así en pleno invierno, por lo que la noticia del desembarco lo encontró en camino a Macedonia, donde pensaba reclutar tropas. Regresó hacia Dyrrachium a marchas forzadas, entrando en ella muy poco antes de que llegara César. Después, armó su campamento en la orilla norte del río Semani, en la localidad de Cusi, frente al de César que estaba en la ribera sur. Marco Antonio finalmente se decidió a emprender el traslado de 4 legiones y 800 jinetes que estaban en Brindisi. A fines de febrero, zarpó hacia la costa donde se encontraba César, pero sus naves recalaron al norte de Dyrrachium, debido a un fuerte viento del sureste que tuvieron durante la travesía. Pompeyo, en cuanto supo que este desembarcó, levantó su campamento y marchó hacia el norte para sorprender a Marco Antonio. César también se desplazó hacia el noreste en dirección a Tirana y avisó a Antonio la maniobra de Pompeyo. Las fuerzas de César y Marco Antonio se reunieron en Scampi. Tras el fracaso de impedir la unión de las fuerzas enemigas, Pompeyo retrocedió a Sparagium, localidad cercana a Rosina, y César decidió ampliar su zona de operaciones, para la cual envió a Domicio Calvino con 2 legiones y 500 jinetes a Macedonia para enfrentar a Metelo Escipión, que avanzaba desde Salónica a reunirse con Pompeyo. Luego envió una legión más de 5 cortes y 200 jinetes a Tesalia y Etolia, para procurar el abastecimiento de cereales para su ejército. Pocos días después de la partida de estos destacamentos, Cneo Pompeyo, al frente de una flota de naves egipcias desde el sur, capturó la flota cesariana en la base naval de Oricus y continuó hacia la base donde Marco Antonio había dejado los transportes y los incendió. De esta manera, los cesarianos vieron destruida toda su flota en Grecia, quedando sin ningún buque para comunicarse con Italia. César, ante esta situación, decidió dar la batalla ante su adversario. Descendió hasta Sparagium y dispuso su ejército en orden de batalla frente al campamento de Pompeyo, pero este se rehusó en combate. Entonces César se dirigió a Dyrrachium para aislar a Pompeyo de su base mediante la construcción de un cerco al campamento enemigo. El 10 de julio, de la madrugada, Pompeyo atacó las posiciones de César, confiriéndole una derrota. El día 11 por la mañana, César llegó a su antiguo campamento de Asparagium y el 14 de julio llegó a Polonia. César se unió a Calvino en Aginium
Pompeyo se unió a Escipión en Larisa. Ambos ejércitos, una vez reunidos, marcharon hacia Farsalia. Pompeyo continuó con su estrategia de agotar a las fuerzas de César y evitar enfrentamientos directos. Después de acorralar a César, los senadores prominentes en el campo de Pompeyo comenzaron a discutir pidiendo una victoria decisiva. Aunque Pompeyo estaba fuertemente en contra, finalmente cedió y aceptó la batalla de César. Los dos ejércitos se enfrentaron el 9 de agosto del 48 a.C., iniciando el ataque los cesarianos, mientras que el ejército pompeyano mantuvo una estrategia defensiva, confiando en su superioridad numérica. La caballería pompeyana cargó contra la cesariana, persiguiéndola y cayendo en una estratagema preparada, en las que varias cortes de legionarios apoyaron a la caballería cesariana, dispersando la pompeyana liderada por Labieno. Tras observar su huida, Pompeyo abandonó el campo de batalla, lo que influyó en la moral de su ejército, en el que tras ser rodeado por el flanco por la caballería cesariana, cundió el pánico, dispersándose y huyendo hacia el campamento pompeyano. Tras reagrupar a sus tropas, César lideró el asalto final al campamento pompeyano, defendido por tracios y otros irregulares, y tras superar la empalizada, el campamento cayó rápidamente. Un mínimo de 4 legionarios pompeyanos consiguieron huir y tomar una colina, pero tras ser rodeados por sus enemigos y cercados mediante una empalizada, sin agua y sin víveres se rindieron incondicionalmente. Los muertos de César fueron 30 centuriones y 1.200 soldados, mientras que los de Pompeyo tuvieron unos 10.000 muertos y unos 25.000 prisioneros.